Esta noche, en todo Estados Unidos, las áreas de descanso y los estacionamientos se han convertido en el nuevo plan de jubilación. Miles de personas mayores se están instalando en vehículos recreativos, no para viajar, sino para sobrevivir. Son trabajadores de toda la vida que contribuyeron al sistema durante 40 años, solo para descubrir que el sistema no les devolverá el dinero. El precio de la vivienda se disparó, la seguridad social no. Un golpe de suerte y se vino abajo. Esta es la población de personas sin hogar, de más rápido crecimiento en el país. Y no se debe a la mala suerte, ni a un presupuesto deficiente, sino a las políticas. Y una vez que vean el mecanismo subyacente, comprenderán por qué millones más ya están en este camino. Y por qué casi nadie está preparado para lo que viene después. La ilusión de la seguridad social. Empecemos con la base que se supone que mantiene a las personas mayores con vivienda, el seguro social. La red de seguridad que los estadounidenses aportan durante toda su vida laboral, con la promesa de que estará ahí cuando la necesiten. La prestación media de jubilación del Seguro Social a finales de 2025 era de $1,968 al mes. Eso es lo que se recibe después de trabajar 40 años. Después de pagar al sistema cada sueldo, $1,968. Ahora hablemos del alquiler. El alquiler medio nacional de un apartamento de 2 habitaciones es de $1,789 al mes. Haz esa resta. Te quedan $179 para todo el mes, para comida, para servicios públicos, para medicamentos, para transporte, para todo lo necesario para sobrevivir. Pero espera, la mayoría de las personas mayores ni siquiera intentan hacer ese cálculo, porque los propietarios exigen una prueba de que ganas 3 veces el alquiler mensual. 3 veces 1,789 son $5,367 al mes. Estás ganando 1,968. No calificas. La solicitud es rechazada incluso antes de empezar. Así que las personas mayores recurren a los parques RV. Creen que tal vez esa sea la solución. Un lugar para estacionar. 4 paredes, un techo. Pero esto es lo que descubren. El parque RV promedio en Estados Unidos cobra entre $500 y $1,200 al mes por un espacio. Eso suena manejable, hasta que te das cuenta de que solo es el alquiler del lote. La electricidad no está incluida. Usar la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano agrega otros $200 a $400 mensuales. Luego, agregue el propano para cocinar y la calefacción adicional, de $50 a $80. Recargas de agua en las estaciones de descarga, de $30 a $60. Combustible para generadores, si no está en un parque con conexiones, de $100 a $200. Estás gastando de $800 a $1,900 mensuales para vivir en un RV. Eso es más que todo tu cheque de la seguridad social en muchos casos. Y sigues sin hogar. Sigues mudándote cada pocas semanas, porque los parques tienen límites de tiempo. Todavía estás a una avería de perder incluso esto. Pero el fracaso de los ingresos fijos es solo el comienzo, porque para cientos de miles de personas mayores, las promesas hechas por los empleadores durante décadas de servicio se evaporaron de la noche a la mañana. Cuando las pensiones desaparecieron, hay una generación de estadounidenses a quienes se les dijo que si trabajaban duro, se mantenían fieles a su empresa y dedicaban décadas, se jubilarían con una pensión. Esa promesa se desvaneció. Entre 2000 y 2024, más de 1,400 empresas privadas cancelaron sus planes de pensiones. Quiebras corporativas, reestructuraciones, fusiones. Cada vez que una empresa quebraba o decidía que las pensiones eran demasiado caras, miles de trabajadores que habían pasado 30 y 40 años preparándose para la jubilación vieron cómo esas pensiones se recortaban o se eliminaban por completo. La Corporación de Garantía de Beneficios de Pensiones cubre parte de la pérdida, pero no toda. Un trabajador al que le prometieron $3,000 mensuales podría recibir $1,800 o $1,200, o nada si la empresa quebraba antes de que se consolidara la pensión. James tiene 63 años. Trabajó para un fabricante de autopartes en Michigan durante 38 años. Cadena de montaje, luego control de calidad, luego supervisor de planta. Estaba a 3 años de jubilarse con pensión completa, cuando la empresa se declaró en quiebra en 2022. La pensión prometida era de $2,700 mensuales. Tras la reestructuración por quiebra, reciben $984. El trabajo de su esposa en una tienda minorista le proporcionaba algunos ingresos, pero esa cadena de tiendas también cerró. Tenían capital en su casa. No mucho, pero $70,000 después de liquidar la hipoteca. Intentaron mudarse a una casa más pequeña, pero los precios se habían duplicado. La casa que podían permitirse habría consumido cada $1 de capital solo para la entrada, dejándolos con una hipoteca que no podían pagar con $984 al mes. Así que compraron una RV, $22,000 por una autocaravana usada con 90,000 millas y una transmisión que hace ruidos preocupantes.
La estacionaron en un camping a 2 horas de Detroit, donde las tarifas mensuales son de $675. Pensaron que estaban siendo inteligentes, preservando el capital, manteniendo la movilidad. Pero la RV se ha convertido en un pozo de dinero. El refrigerador falló. $1,600. El techo desarrolló goteras. $800 para reparaciones. El generador murió. $1,100 para un reemplazo. Cada mes trae una nueva avería porque el vehículo tiene 17 años y nunca fue diseñado para vivir a tiempo completo. Han quemado $40,000 de sus $70,000 en capital, solo para mantener la RV funcionando. Les quedan $30,000. James tiene 63. Su esposa tiene 61. No pueden reclamar la seguridad social sin multas durante años. Esos $30,000 tienen que durar, y cada vez que algo se rompe, hacen el cálculo. ¿Cuántos meses nos quedan antes de que no haya nada? Este patrón se repite en todas las industrias. Trabajadores del acero en Pensilvania, cuyas pensiones se desvanecieron cuando cerraron las plantas. Empleados minoristas cuyas empresas quebraron con miles de millones en obligaciones de pensiones. Aerolíneas que abandonaron sus planes de pensiones durante la reestructuración. Estas no fueron personas que tomaron malas decisiones. Hicieron exactamente lo que se les dijo: trabajar duro, ser leales, construir su jubilación, y el sistema los traicionó. Ahora viven en parques de RV y estacionamientos de Walmart, viendo cómo sus ahorros restantes se evaporan en reparaciones de vehículos mientras esperan la seguridad social, que de todos modos no les alcanzará. Y cuando la persona que generó esos ingresos muere, lo que queda es una crisis aritmética que obliga a los cónyuges sobrevivientes a mudarse en cuestión de meses. El cálculo de la viuda. Así es como el Seguro Social gestiona la muerte de un cónyuge. Si ambos recibían prestaciones, el sobreviviente recibe la mayor de las dos, no ambas. Una, los ingresos del hogar se reducen entre un 30 y un 50% de la noche a la mañana. Si una pareja vivía con $3,500 en total, el sobreviviente ahora recibe quizás $2,000. Y todos los gastos que tenían como pareja siguen existiendo. El alquiler no se reduce a la mitad. Los servicios públicos no se reducen. El seguro cuesta lo mismo. El sobreviviente pierde entre un 30 y un 50% de los ingresos del hogar, mientras que los gastos se reducen quizás un 10%. Las matemáticas dejan de funcionar de inmediato. Bárbara tiene 68 años. Su esposo falleció hace 14 meses. Vivían con $3,200 mensuales de la seguridad social combinada. Ahora recibe $2,040. Habían estado alquilando un apartamento de una habitación por $1,500. Tras su fallecimiento, el propietario subió el alquiler a $1,700. Preguntó si podía seguir con el precio anterior, explicó su situación y se ofreció a firmar un contrato de arrendamiento más largo. El propietario se negó. El precio del mercado es el precio del mercado. No podía pagar $1,700 con $2,040. No pudo encontrar un lugar más barato que aceptaras que alguien con ingresos fijos. Gastó la póliza de seguro de vida de $10,000 de su esposo en una RV usada. Un modelo del 2006. 32 pies. El concesionario dijo que estaba lista para circular por carretera. Se averió 3 veces en los 2 primeros meses. Está estacionada en un sitio mensual de RV, a las afueras de Albuquerque, 875 mensuales. La electricidad promedia 160. El propano, 70. Las tarifas del vertedero, 40. Sus medicamentos cuestan $290 después de Medicare. Está gastando $1,335 antes de comida, teléfono o gasolina. Le quedan $705 al mes. Eso es $23 al día para todo lo demás. No puede pagar la lavandería, así que lava la ropa en un cubo. No puede pagar la membresía del gimnasio que otros habitantes de RV usan para ducharse, así que llena bidones de agua en gasolineras y los calienta en su estufa de propano. Evita conducir a ningún lado porque la gasolina cuesta $5 el galón y su RV rinde 8 millas por galón. Está aislada. El parque de RV está a 7 millas del pueblo más cercano. No tiene familia cerca. Sus hijos adultos viven en otros estados y no saben lo mal que están las cosas porque le da vergüenza decírselo. El 80% de las personas mayores sin hogar en RV son mujeres. Viudas que perdieron los ingresos familiares cuando fallecieron sus esposos. Mujeres divorciadas cuyo seguro social se basa en los ingresos de su exmarido y nunca fue suficiente. Mujeres que trabajaron a tiempo parcial o dejaron de trabajar para criar a sus hijos y nunca acumularon créditos sustanciales del seguro social. Son las víctimas invisibles de un sistema que penaliza la condición de sobreviviente y asume que todos tienen una familia a la que recurrir. No la tienen, y mueren solas en estacionamientos mientras sus cheques del seguro social permanecen en cuentas bancarias insuficientes para sacarlas de apuros. Pero la pérdida de un cónyuge no es la única crisis repentina que destruye la seguridad de la jubilación.
Una catástrofe médica antes de la elegibilidad para Medicare crea una sentencia de muerte de 3 años. Quiebra médica a los 62. La elegibilidad para Medicare comienza a los 65, no a los 62, no a los 63, 65. Si te jubilas anticipadamente, si pierdes tu trabajo, si el seguro médico de tu empleador termina antes de cumplir los 65, entras en un periodo en el que eres demasiado joven para Medicare y demasiado viejo para un seguro privado asequible. Y si ocurre algo catastrófico durante ese periodo, te destruye. Cáncer, ataque cardíaco, derrame cerebral, fallo orgánico. Cualquier enfermedad grave genera facturas que ascienden a cientos de miles de dólares. Existen seguros a través de los intercambios de la ley del cuidado de salud a bajo precio, pero las primas para alguien de 60 y tantos años pueden ascender a entre $1,200 y $2,000 mensuales, con deducibles de $8,000 a $14,000. La mayoría de Mid-Nomads Homes, la gente no puede permitírselo, así que se quedan sin seguro. Y cuando enferman, lo pierden todo. Decenas de miles de estadounidenses viven esta situación. Bancarrota médica entre los 60 y 65 años. Casa vendida para pagar las facturas. RV comprado con lo que queda. Esperando Medicare. Esperando que nada más salga mal. Muriendo lentamente por enfermedades tratables porque no pueden pagar los copagos y las recetas. Esta es la atención médica estadounidense para las personas mayores que tuvieron la desgracia de enfermarse 3 años antes. Sin embargo, incluso aquellos que llegan a los 65 años sin sufrir una catástrofe se enfrentan a otra trampa: la jubilación forzada antes de estar preparados, diseñada por empleadores que ven a los trabajadores de mayor edad como pasivos costosos. Obligado a salir antes de la jubilación, la discriminación por edad en los despidos es sistemática e invisible. Cuando las empresas reducen su plantilla, se reestructuran o optimizan los costes laborales, los trabajadores mayores desaparecen primero, no oficialmente por edad, eso es ilegal, sino porque sus puestos se eliminan, porque sus funciones se reestructuran para que requieran nuevas habilidades, porque son caras. Una persona de 58 años que gana $85,000 con 3 semanas de vacaciones y prestaciones completas cuesta más que una de 32 que gana $60,000. Así que la persona de 58 años recibe una indemnización y un apretón de manos, y de repente se queda sin trabajo y sin perspectivas. Linda tiene 59 años. Era analista senior en una farmacéutica. Ganaba $92,000 al año. 26 años en la empresa. Toda su carrera adulta. En 2024, la empresa anunció una reestructuración. Su departamento fue eliminado. Despidieron a 14 personas. 11 de ellas tenían más de 55 años. Recibió 12 semanas de indemnización. Solicitó más de 300 puestos en 8 meses. Consiguió 7 entrevistas. Ninguna oferta. Todos los correos electrónicos de rechazo decían lo mismo: hemos decidido seguir adelante con otros candidatos. Ella sabe lo que eso significa. Es demasiado mayor. Quieren a alguien más joven y con menos sueldo. Solicitó la seguridad social a los 60, lo antes posible. Eso redujo permanentemente su prestación en un 30%. Recibe $1,518 mensuales en lugar de los $2,168 que habría recibido al jubilarse. Recibirá $650 menos cada mes por el resto de su vida porque no pudo esperar. No podía pagar su apartamento, no encontraba trabajo. Compró una caravana RV con sus ahorros de jubilación. $12,000 por una caravana de 2009. Está en un parque de Nuevo México, $695 al mes. Intenta encontrar trabajo a distancia, pero todas sus solicitudes van al traste. Solicita desde una dirección en un parque RV. Tiene 59 años. Las empresas ven ambas cosas y la rechazan. Está atrapada. Demasiado joven para la jubilación completa. Demasiado vieja para trabajar. Vive en un vehículo con un ingreso de pobreza permanente, porque el mercado laboral decidió que estaba acabada 5 años antes de que estuviera lista. Esta es la realidad de cientos de miles de estadounidenses de entre 55 y 67 años. Obligados a acceder anticipadamente a la seguridad social porque ya no era posible trabajar. Atrapados en prestaciones reducidas permanentemente porque no pudieron sobrevivir lo suficiente. Viviendo en viviendas de alquiler, porque la seguridad social reducida no cubre el alquiler. Buscando trabajo, nadie les da, porque la discriminación por edad es indemostrable y universal. Constituyen una subclase permanente, creada por la intersección del edadismo y una política de jubilación insuficiente. Y esta subclase está creciendo. Pero incluso aquellos que planifican su jubilación cuidadosamente se sienten traicionados, porque los lugares promocionados como refugios asequibles se convirtieron en trampas cuando los costos de la vivienda se dispararon. La traición del cinturón solar. Durante décadas, a las personas mayores se les decía que se jubilaran en el cinturón del sol. Florida, Arizona, Texas, Nevada, clima cálido, sin impuesto estatal sobre la renta.
viviendas asequibles, campos de golf y comunidades de jubilados promocionados como paraísos para personas con ingresos fijos. Millones lo creyeron. Vendieron casas en estados caros y se mudaron al sur esperando estirar sus dólares de jubilación. Lo que encontraron fue un mercado inmobiliario que explotó bajo sus pies. El precio medio de la vivienda en Florida aumentó un 73% entre 2020 y 2024. Arizona subió un 67%, Texas un 58%. Los precios de los alquileres igualaron el aumento. Un apartamento de una habitación en Phoenix, que costaba $950 en 2020, era $1,580 en 2024. En Tampa, 1,200 se convirtieron en 1,900. Los jubilados con ingresos fijos vieron cómo los costos de la vivienda subían entre un 40 y un 70%, mientras que su seguridad social aumentó un 8% en total en 4 años. Luego llegó la crisis de seguros. El seguro de vivienda en Florida se volvió imposible. Las compañías huyeron del estado. Las que se quedaron aumentaron las primas entre el 300 y el 500%. Los propietarios que pagaban $1,800 al año vieron cómo sus facturas se disparaban a $7,000. Muchos no pudieron obtener cobertura, así que vendieron. Se quedaron con el capital que les quedaba. Se mudaron a casas rodantes porque era la única opción que les permitía conservar sus activos. Pero los parques de casas rodantes en Florida están al máximo de su capacidad. Las listas de espera se extienden de 8 a 12 meses. Y el verano en Florida es letal sin aire acondicionado. Las personas mayores que viven en casas rodantes en Tampa en julio se enfrentan a temperaturas de 115 grados dentro del vehículo. El uso constante del aire acondicionado cuesta entre $400 y $600 al mes solo en electricidad. Si acampas en seco para ahorrar dinero, usas generadores a 5 galones al día. Esos son $700 al mes en combustible. No hay opción barata. Estás eligiendo entre diferentes maneras costosas de no morir de insolación. Arizona tiene el mismo problema con diferentes detalles. Phoenix alcanzó los 47 grados Celsius durante 31 días consecutivos el verano pasado. Dentro de un RV sin aire acondicionado, las temperaturas alcanzan los 47 grados Celsius. Eso es letal en cuestión de horas. Las personas mayores pagan todo lo que tienen para mantener sistemas de refrigeración lo suficientemente potentes como para mantenerlos con vida. Algunos no pueden permitírselo. Mueren. Sus cuerpos se encuentran en estacionamientos y áreas de descanso. Golpe de calor, deshidratación, paro cardíaco. El médico forense dictamina que es de causas naturales. Nadie lo considera como lo que realmente es: homicidio económico. Personas mayores que se mudaron a climas cálidos para una jubilación asequible y en cambio se vieron obligadas a morir. Sin embargo, aquellos que se enfrentan a un calor mortal al menos tienen la misericordia de sobrevivir al invierno. Para las personas mayores atrapadas en climas del norte, el frío se convierte en una ejecución que dura meses. La ecuación letal del invierno. Las RVs no están diseñadas para el invierno. Están diseñadas para uso recreativo. Acampada de 3 estaciones. Quizás de 4 estaciones si se tiene cuidado y no se va a ningún lugar demasiado frío. No están diseñadas para quienes viven todo el invierno, en Montana, Minnesota, Colorado o Wyoming, donde las temperaturas llegan a 0 grados o menos durante semanas. Pero miles de personas mayores no tienen otra opción. No pueden permitirse migrar al sur para pasar el invierno. No pueden permitirse mudarse permanentemente. Así que se quedan. Y el invierno intenta matarlos. El consumo de propano es asombroso. Un tanque estándar de propano de 14 kilos dura de 3 a 5 días, con la caldera funcionando constantemente a temperaturas bajo cero. Eso supone de 6 a 10 tanques al mes. A $25 o $35 por tanque. Se gasta de $250 a $350 al mes solo en calefacción. Pero la caldera no da abasto cuando la temperatura exterior es de 20 grados. Se complementa con calefactores eléctricos si se tiene conexión a la red eléctrica o, si no, con calefactores portátiles de propano. Esos calefactores portátiles consumen bombonas de 1 libra, a $4 o $6 cada una, varias al día. La factura de calefacción llega a los $400 o $500 al mes. Y eso si todo va bien. Lo que falla constantemente son las tuberías congeladas. Las tuberías de agua se congelan, los tanques de desechos se congelan, las tuberías se revientan. Las reparaciones cuestan entre $500 y $2,000, dependiendo del daño. Las personas mayores que viven en vehículos recreativos en Colorado durante el invierno envuelven todo con cinta térmica. Aíslan por debajo. Apilan nieve alrededor del vehículo recreativo para aislarlo. Nada de esto funciona del todo, porque los vehículos no fueron diseñados para esto. Luego está el monóxido de carbono. Los calentadores portátiles de propano producen monóxido de carbono. Lo mismo ocurre con los hornos si fallan. Los vehículos recreativos son pequeños espacios cerrados, con ventilación mínima en invierno. Cada año, las personas mayores mueren por intoxicación con monóxido de carbono. Silenciosamente, mientras duermen, en estacionamientos y campamentos.
Se encuentran semanas después, cuando alguien finalmente revisa. Margaret tenía 71 años. Vivía en una caravana a las afueras de Billings, Montana. Estaba divorciada. Recibía pocos beneficios de la seguridad social. No podía pagar el alquiler. Se quedó en la caravana durante el invierno porque no tenía a dónde ir. Usaba un calentador de propano portátil porque la calefacción se había estropeado y no podía permitirse las reparaciones. Las temperaturas bajaron a 18 de Dirmahairia en enero. La encontraron 3 semanas después. Intoxicación por monóxido de carbono. Se había asfixiado mientras dormía con la calefacción encendida. El médico forense dictaminó que fue muerte accidental. Nadie preguntó por qué una mujer de 71 años vivía en una caravana en Montana en enero. Nadie investigó por qué el sistema falló de forma tan catastrófica que morir congelada o asfixiada eran sus únicas opciones. Simplemente cerraron el caso y siguieron adelante. Cientos de personas mayores mueren de esta manera cada invierno. En vehículos, de frío, de monóxido de carbono, en incendios domésticos cuando se encienden sistemas de calefacción improvisados. Se desconoce la cifra real porque nadie la registra sistemáticamente. Se clasifican como causas naturales o accidentes, pero no son ninguna de las dos. Son homicidios, fallos sistémicos que obligan a las personas mayores a subirse a vehículos en climas que las matan y luego se sorprenden cuando mueren. Esta noche, 146.150 estadounidenses mayores de 55 años duermen en vehículos recreativos, no porque hayan elegido este estilo de vida, no porque sean jubilados aventureros explorando el país, sino porque todas las medidas de seguridad fallaron, porque el seguro social no cubre el alquiler, porque las pensiones desaparecieron, porque sus cónyuges fallecieron y las prestaciones por fallecimiento no fueron suficientes, porque enfermaron antes de Medicare, porque sus empleadores los descartaron 5 años antes, porque creyeron la mentira sobre la jubilación asequible en el Cinturón del Sol, porque al invierno no le importa si no puedes pagar la calefacción. Se proyecta que esta población se triplicará para el año 2030. Eso significa que 450.000 personas mayores vivirán en vehículos dentro de 5 años. Las matemáticas son claras. La trayectoria está bloqueada. Los costos de la vivienda siguen subiendo. Los ajustes de la seguridad social no se ajustan a la inflación. Los ahorros se agotan. Los costos médicos se aceleran. Cada día, más personas cumplen 65 años sin suficientes recursos para la jubilación. Comprarán vehículos recreativos porque preservan la movilidad y la dignidad por más tiempo que la indigencia. Y entonces descubrirán lo que las personas sin hogar recreativas de hoy ya saben, que vivir en un vehículo con ingresos fijos es simplemente una muerte más lenta. Las soluciones existen. Ampliar la vivienda asequible para personas mayores. Aumentar la seguridad social para que coincida con el costo de vida real. Crear santuarios designados para personas mayores con servicios. Aplicar las leyes contra la discriminación por edad. Subsanar las deficiencias en la atención médica antes de Medicare. Pero su implementación requiere reconocer el problema. Tratar la falta de vivienda de las personas mayores con discapacidad como una crisis de vivienda, no como un fracaso personal. Reconocer que un país que permite que las personas mayores se congelen o se asen en estacionamientos ha fracasado fundamentalmente. Si esto te abrió los ojos, vuelve a ver nuestro video anterior, en el que sigo a personas que ya viven esta realidad dentro de sus vehículos recreativos. Cambiará tu perspectiva sobre la jubilación en este país. Y asegúrate de suscribirte. Lo que viene a continuación es aún más importante.